William Nading. Hey. Ahora sí, amigo, ya estamos en vivo, estamos transmitiendo Facebook Live, el tercer podcast, y el día de hoy está aquí con nosotros. Estamos transmitiendo desde Las Vegas, Nevada, en la convención de promotores. Aquí nos encontramos Toño, que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Toñito. Como 88 años más o menos. 88 años más o menos, sí. Con Doña Pelos, que es mi abuela. Sí, exacto. El Patán, mi primo, ¿verdad? Y Don Vernáculo, Don Vernáculo, mi suegro. Por el hijo. Oiga, me tocó ver el nacimiento de algunos de los personajes, que... Tú me daste con los nombres. Con los nombres, sí. No, y ¿te acuerdas cuando nacieron los compadritos? Sí, recuerdo. Cuando nacieron los compadritos, que fue cuando recién llegamos cuando recién llegué yo a Los Ángeles, ahí nacieron los compadritos. Bueno, el día de hoy, y quise invitar a Toño porque conozco su trayectoria, conozco la capacidad de creatividad que tiene. Vamos a hablar sobre la creatividad aplicada a la radio, específicamente a los shows de radio, y sobre todo también, Toño, a lo que vienen siendo los comerciales de radio, que ya no tienen ninguna creatividad, son merolicos ahora los que anuncian. Creo que tienen más creatividad. Fui a Ensenada y fui a la bufadora, voy a hacer un paréntesis aquí, y decía, había muchos, los compas que te invitan para que vayas a comprarles. Sí. Aquí para empezar, lo que llama la atención, aquí robamos menos, cómpranos a nosotros, robamos menos, o sea, desde ahí ya hay creatividad, pues. Claro, ¿no? Ya tiene un jalón, un gancho. Exacto. Sí. Entonces, en realidad, ¿qué es la creatividad para que lo entendamos? Para mí la creatividad es sorprender al público, más que nada, crear. Por eso la palabra lo dice, creatividad. Entonces, tendrías que crear una forma distinta de pensamiento. Es lo que yo opino de la creatividad, ¿no? Creo que pocos pensamos en eso, muy pocos, porque si tú nos miras... todos somos monótonos, seguimos un camino y no hay forma que nos saquen de ahí. Así inicias en la radio y pasan 40 años y sigues haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, la creatividad es cuando buscas una forma distinta de pensar para transmitirla y que las personas capten el mensaje, ¿no? Hay una particularidad, antes de continuar con este live que estamos llevando a cabo el día de hoy, este podcast número 3, insisto, les queremos invitar para que nos manden sus mensajes, para que escriban, para que hagan sus preguntas, pero una de las particularidades que tiene, por ejemplo, en este caso tu programa, es que tú te hablas, tú te contestas, creas todo un entorno alrededor de un tema, por ejemplo, de las mujeres, los personajes de los presidentes, por ejemplo, o el hablar de que somos mexicanos, haciendo la parodia de Vicente Fernández. ¿Qué tan difícil fue llegar a aterrizar cada uno de esos personajes? Primero tienes que imaginártelo. Lo imaginas, es tu personalidad. Básicamente todos estamos locos. Tú cuando estás solo, cuando te vas a dormir, tú piensas. Y en muchos casos te sorprende lo que piensas. Entonces, decimos que todos tenemos una parte femenina, una parte muy machista. Todos estamos creados de personaje. El problema es que no los explotamos. En este caso, llegar a desarrollar un personaje o darle una identidad, sí te cuesta. No es algo que digas, hoy voy a ser un Vicente Fernández y mañana ya lo voy a transmitir. No se puede. Tienes que comenzarle a dar sentido y que sienta, pues. Un Vicente Fernández, tal y como lo hacemos en caricatura, lo minimizamos, tiene que sentir, la verdad, igual como los personajes que hablaba los compadritos, que siempre tenemos uno que es y el otro que quién sabe. Entonces, el que es tiene que ser abiertamente y sentirlo. Si tienes un personaje y no lo transmites, no eres el personaje, difícilmente la persona va a sentir lo que te está diciendo, ¿no? Lo que le estás diciendo. Entonces, yo creo que sí te puede tardar alrededor mínimo 30 días en crear un personaje y darle vida. ¿Cuáles son los elementos básicos? Y creo que de cierta forma ya lo comentaste, pero ¿cuáles son los elementos básicos en los cuales una persona, ya sea un programador, un locutor, un productor, debe de fijarse para poder transmitir un mensaje, para poder decir esto es creativo?
Me gustó la pregunta y me enredaste completamente. No tengo... Hay elementos básicos, o sea... Para decir yo soy creativo, sí, la respuesta sería pensar en círculo. Si tú piensas cuadrado siempre, no vas a tener la creatividad. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar pensando en un orden. Entonces, cuando piensas en círculo, siempre estás buscando los lados. Uh-huh. Y la idea para decir que soy creativo es que no pienses igual que los demás. En el momento que tú eres como los demás, dejas de ser creativo. Quien te está escuchando, él tiene su propia forma de pensar. Y cuando tú estás platicando, está esperando exactamente que tú le digas lo que él está pensando. Pero en el momento en que tú le dices algo muy distinto, pero que es real, lo vas a sorprender y le vas a causar alguna gracia o algún respeto, ¿no? De que, o sea, yo no esperaba eso, y es cierto. O si fue una gracia, pues una risa sin estarla programada, pues es una risa inesperada. ¿Cuál es tu percepción actual, Toño, de, por ejemplo, de la radio en este momento, tanto en Estados Unidos como en México? Nosotros que nos dedicamos a este medio, escuchamos muchas estaciones de radio para saber hacia dónde está la tendencia, hacia dónde se dirige la industria. Entonces, ¿cuál es tu observación? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hay diferente en este momento? ¿Hacia dónde nos tenemos que mover creativamente? Creo que no hay mucho movimiento en la radio. Creo que la radio, si tú la estudias, seguimos haciendo lo que hacían hace 40 años, mandar saludos, presentar canciones, pero sí hay un grupo que creo yo es minoría, que sí se está moviendo con las necesidades. Pero ¿quién te está impulsando a desarrollarte? Las mismas redes sociales. Fíjate quiénes son los exitosos en las redes sociales. Las personas que son naturales, los memes, las personas que te sorprenden con lo que están realizando en la calle o cuando te graban un video. Entonces, si tú sigues ese parámetro, te das cuenta que la radio tiene que competir con las redes sociales. Entonces, si tú no eres creativo como la gente que está en la calle, el que está en la calle te va a quitar la audiencia. Entonces, yo creo que va un poquito más a ser más naturales. O en mi caso, crear personajes que se identifiquen más con el público. Creo que eso, más que nada, si no tienes la capacidad de identificarte con el público, difícilmente vas a competir con redes sociales. Ahorita que estábamos hablando y hablaba yo, empezaba a hablar acerca de la particularidad del programa. Tú dijiste de mujeres. Sí. Hay muchos shows de radio y los más exitosos se identifican por algo, porque su target es... Sí. Determinado o su focus está en algo específico. El tuyo, dices, está en las mujeres. En la infidelidad. Yo trabajo para los infieles. ¿Cómo? A ver, explícame. La temática central de mi programa es: o te voy a inducir a que seas infiel o te voy a sacar de la infidelidad. Todo depende de tus necesidades. Porque todos vivimos en un estado de necesidades, ¿verdad? Deseamos tener algo o deseamos eliminar algo de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que más vives? Vives en tu casa con tu pareja. Uh-huh. O si vives con tus papás, deseas tener una pareja. Entonces, yo he comenzado a centrar mi programa en las relaciones. Entonces, yo he identificado mi programa como un programa que está dirigido específicamente a infieles. Así, la mayoría de los programas. Pero no es un programa misógino. ¿Qué es eso? Básicamente estás apoyando a los infieles. Básicamente te estoy diciendo cómo no ser infiel o cómo ser infiel. Ok. Pero no es en contra de las mujeres. Ni es en contra de las mujeres, porque incluso les puedo decir qué es lo que hacen las mujeres. Y si la mujer me dice, ¿sabes qué? Estás equivocado. Entonces yo tendría que retractarme. Pero si te estoy diciendo algo que haces en la calle o en tu casa, entonces no estoy mintiendo. Simplemente te estoy presentando una verdad. Una verdad buscando sorprender al marido o a la persona misma y decir, ok, eso lo hago yo, o eso lo hace mi esposa. O sea, reflejar una problemática y encontrarle una solución. Ahí tratando de aportar un poquito, y no hace mucho tiempo me lo preguntaba alguien, decía, es que ¿cómo le hacen en la radio para decir tantas babosadas? Hablando del humor, sí. Obviamente, no tanto de que sea descabellado lo que dice, y lo hablaba en el buen sentido de la palabra, porque dice, yo puedo estar escuchando un programa de radio por 2-3 horas y hablan muchas babosadas, y todos los días lo escucho y hablan muchas babosadas y me río. Ajá.
Entonces, le explicaba yo, y tal vez tú me vas a contradecir, no sé, por ejemplo, es como el ejercicio, o sea, si tú haces ejercicio todos los días, obviamente vas a poder levantar más peso cada vez. Sí, cada vez. Es lo correcto. Entonces tu mente va trabajando más rápido, y se va haciendo más ágil, de manera de que cuando el radioescucha te está hablando y te quiere alburear, que por lo menos en la radio de Estados Unidos es muy frecuente, sí. Es muy normal que el radioescucha quiere hablar y ser más chingón que tú. Y alburearte y fregarte, pues obviamente tienes la agilidad de que lo haces todos los días y obviamente se va a topar con pared. Y no quiere decir que tú seas más chingón que el radio escucha, pero tienes más condición, por decirlo. Más preparado. Bueno, en mi caso no. Yo cuando me topo con la gente, a mí me pone una revolcada. A mí me encanta, porque la gente, yo he tenido... Cuando voy en vivo a ciertas ciudades, la gente lo primero que llega se identifican con los compadritos y me atacan con el laburo. Yo digo, cagaste, güey. Entonces es muy complicado porque hay gente afuera, lo hablaba de las redes sociales, muy preparada. Uh-huh. Y aunque tú te prepares, yo me preparo de diario para entretener, no para defenderme. Esa creo es la diferencia. Ahora, por ejemplo, ¿cómo utilizas tú de manera creativa las redes sociales? De hecho... Estoy muerto en redes sociales. De hecho, yo no... Yo trabajo solo en mi programa y le dedico más a la radio, trabajo poco redes sociales. Eso es importante lo que estás diciendo. Sí. Yo trabajo solo, es un programa que tú creaste, es un programa en el cual tus personajes, tú los creaste, tú los conoces. Le doy vida. Tú les das vida y básicamente tú estás en un estudio y no hay nadie más. O sea, es un programa basado en lo que le llaman el stand-up. Sí, exacto. En el stand-up. Entonces, no es, muchas veces no es de levanto la llamada y me río del radio escucha. Y me ayuda el radio escucha. O me río del radio escucha o nos reímos de alguien más junto con el radio escucha, sino que creas tú el entorno. Pero lo que se me hace muy interesante y que lo hace único en su tipo, que te hace único en tu tipo, es el hecho de que tú trabajas solo. Exacto. O sea, tú estás en una cabina y te tienes que crear los personajes. Tienes que vivir cada experiencia, ¿no? Tengo, como tú le dices, un patán. Y tengo que ser un patán. Tengo que actuar y pensar como un patán. Tengo una viejita y me tengo que poner la falda de la viejita y pensar como ella podría pensar, ¿no? Y tienes que transformar, ir de una personalidad a otra. Entonces, por eso hago énfasis. Porque al estar solo, te sometes a estar preparado, porque tienes que tener el contenido, porque radio es contenido, redes sociales es un contenido. Entonces digo yo, ¿qué hago? ¿Preparo mis personajes o preparo redes sociales? Realmente, como estoy solo, no tengo. Yo en redes sociales soy como soy, ¿no? Si alguien me dice, oye, eso no me gustó, bien, dale. O sea, es tu forma de pensar, ¿no? Yo hago mi trabajo y si a la gente le gusta, bien. Si no, pues no pasa nada, porque es un estilo que has ido trabajando, pues. Pero eso también te hace auténtico, ¿no? Exacto. De alguna manera, porque la mayoría de las personas que trabajan en radio o en televisión tratan de hacer una marca. O sea, en tu caso, por ejemplo, sería el show de Toño, ¿no? Exacto. Y no hay un show de Toño, es José Antonio Castro. Exacto. Tu Facebook, para que lo busquen las personas o las personas de radio que nos ven y que todavía no lo tienen como contacto, es José Antonio Castro y es su Facebook personal, no es un fanpage. No compro bots. No tengo dinero para comprar bots. Entonces, pero ¿cómo venía platicando con alguien ahorita en el camino, porque viajamos de Los Ángeles a Las Vegas el día de hoy, y le decía que ahorita hay una carencia platicamos y coincidimos que hay una carencia de conectar con la gente que consume redes sociales. O sea, el que consume, el que ve los anuncios, entra y compra. ¿Cómo hacer de manera creativa? Porque hay mucha gente, lo que tú estabas diciendo, hay mucha gente en redes sociales que son muy creativos y no solamente se está publicando posts, fotos, selfies y lo hacen bien y publicarlo, sino que hacerlo de forma creativa.
¿no? El día de ayer me encontré un post donde alguien estaba en el Paseo de las Estrellas y tenía un propósito la foto, pero en la estrella puso una imagen de Red Bull. Imagino y quiero pensar que está obteniendo dinero de Red Bull, ¿no? Sí. Pero Red Bull se veía chiquito, pero llama la atención que está Red Bull. O sea, ahí hay algo creativo. A mí me lo pareció, ¿no? O sea, y la imagen tenía los colores de Red Bull, que espero que le estén pagando, ¿no? Porque me llamó la atención. Fíjate que no sé si sea correcto lo que te voy a decir, pero lo voy a decir igual porque es real. Yo hago videos de vez en cuando los subo y comparto con la gente. Yo siempre les digo, si me vas a escribir, yo te contesto aunque esté con mi vieja, aunque esté con el jefe y me esté regañando, yo les voy a contestar, porque creo que el público se toma su tiempo, ¿no? Y te escribe. Pero yo subo videos y logro cierta conexión, la gente me felicita, cosas X. Pero es muy mínimo, tengo un máximo 10, 15 mil vistas. Y una vez subí un video de que el Chapo estaba regalando colchones, logré 3 millones. Entonces digo, esto no es lo mío. Vale, vamos a ver otra cosa, ¿no? Entonces, lo de las redes sociales, igual, tienes que tener ese talento, esa gracia para transmitir. Y el tiempo, ¿no? Y el tiempo. Y el tiempo. Pero ahora te pregunto nuevamente, ¿qué es lo que estamos dejando de hacer las personas que trabajamos en radio para conectar con ese público que vendría siendo el millennial y la generación más abajo? Por ejemplo, tú y yo que ya estamos arriba del cuarto piso, sí. ¿Qué es lo que tendríamos que comenzar a hacer en este momento para conectar con esa gente? Identidad, espejo. Los psicólogos le dicen del espejo. El millennial te tiene que ver. Difícilmente un millennial se va a sentir identificado. Yo platicaba ayer con un millennial y le hablaba de cómo se tostaba café. En mi pueblo pues tú debes de saber, tú eres de ciudad, yo soy de rancho. Hace 30 años que tostabas el café, mi jefa, mi abuela, tostaban el café. Y el morro pues se me quedaba mirando y decía, le tuve que decir parte por parte. No le puedes transmitir en radio a un millennial ese tipo de contenido, pero cuando le platicas a alguien como tú y como yo de 50 años que fue de rancho, el que tostaban café, dice, mi jefa también lo hacía, ¿no? Entonces, creo que estamos nosotros ya en otra línea. Lo que tenemos que hacer es buscar contenido y si lo buscas y lo encuentras, siempre te van a decir, bueno, está hablando mi tío, está hablando mi papá. Pero de tú a tú es complicado. Creo que para todo hay etapas y el mercado americano te muestra muy bien eso. ¿Y crees que en algún momento va a llegar un tope de nuestra carrera como comunicólogos? Creo que no, nunca. Yo creo que el tope lo tienes cuando dejas de mostrar contenido. En el momento que tú tienes contenido, en ese momento tú ya te moriste. Si comienzas a mandar saludos o que es muy exitoso aquí en redes sociales y mándame saludos y saludos, digo, vaya, o sea, hay que cambiar la temática y mandar saludos, ¿no? Pero en sí, eso es pasajero. Yo creo que el verdadero locutor, el que sabe transmitir, te va a transmitir contenido. Mientras tú te mantengas transmitiendo contenido, puedes tener 80 años, pero si tienes algo que decirle a la gente que no sabe, vas a ser exitoso. Pero que sea auténtico, ¿no? Auténtico, natural. No que estén leyéndole y leyendo. O sea que, vamos a decir, puedes leer, entenderlo y transmitirlo. Puede ser. Pero aún así, yo creo que el talento está en que salga de ti. Yo en una ocasión te voy a platicar algo así rapidito que creo que tiene mucho que ver con creatividad. Cuando estaba en Alabama, llevamos a Luis Gutiérrez a un evento. Machete, ¿no? Luis Gutiérrez, no, es un político. Luis Gutiérrez, cierto. Sí. Entonces, me invitaron para que yo hablara, que creo yo era parte de los organizadores, ¿no? Y se sentó a un lado un morenito y yo saqué una listita, una cartita, ¿no? Ya sé dónde le iba a poner. Traías acordeón. Traía mi acordeón, ¿no? Y lo empecé a revisar y le dije, ¿dónde está tu papel? No, ese lo traigo aquí. Entonces ya cuando él habló, dijo, es talento. Entonces yo creo que eso es el éxito, eso es la creatividad, lo tuyo, lo que transmites. Si tú traes algo en el corazón que a la gente le gusta, tú vas a ser exitoso. Entonces, tú y yo somos ogros. Uh-huh. Entonces, tenemos que identificarnos con la gente que sea ogra, ¿verdad? Y ojalá que sean mayoría. Porque yo entiendo el mensaje que yo mando en mi programa. Hay veces que, como el patán, que es muy agresivo, va directamente al mensaje, ¿no? Entonces,
Habrá gente que se identifique y dijera, hey, yo le quisiera hablar así a las mujeres, ¿no? Pero no todos podemos. Y admiramos lo que hace alguien que nosotros no podemos hacer. Creo que esa es la clave. Que alguien haga que alguien haga algo que tú no puedes hacer. Tú lo puedes mirar en los políticos, en los comediantes, en los grupos, porque admiras a un cantante, porque canta bonito, y tú no cantarías igual, ¿no? Creo que eso es el éxito. Un cantante, mientras mantenga su voz, Vicente Fernández, 80 años cantando, mientras la mantiene, lo vas a seguir admirando. El día que la pierda, vas a dejar un poquito de admirarlo. Pierde eso. Por eso Pedro Infante fue tan grande, ¿no? Porque murió en la cúspide. O sea, nunca se lo vio deteriorado. Creo que por ahí pasa. Excelente. Pues yo creo que muy buenos consejos. Este podcast, este Facebook está dirigido específicamente a gente que trabaja en la industria, programadores, locutores, y los que todavía no tengamos, bueno, pues recomiéndenos para que también se agreguen a este fanpage de Soy Radio, en el cual, bueno, en esta industria hemos tenido la oportunidad a lo largo, a ti te ha tocado trabajar en la costa, en la otra costa, en la costa este, en el centro y en el oeste, ¿no? En el norte, en el sur, casi en todo Estados Unidos, al igual que a nosotros, y hemos sembrado y cosechado una gran cantidad de amistades, y esas amistades queremos tomar mano de eso para pues transmitirles a todos ustedes pues los conocimientos de todos y cada una de las personas de diferentes áreas, porque se hace radio de diferente forma en cada una de las áreas. No es lo mismo. Ni el humor tampoco. Tampoco. Hablando de humor y siguiendo con el mismo tópico de la creatividad, y sobre todo la cuestión del stand-up, me tocó estar en un show hace poquito en México, en el show de los Tres Tristes Tigres, sí, ¿no? sí. Donde pues su humor, cuando yo los conocí, era un humor muy blanco, y ya están cayendo en el humor negro. Ahora la gente consume mucho el humor negro. ¿Tú utilizas ese tipo de humor? 80%. ¿Y por qué? Mira, ¿Por qué la gente lo está consumiendo? Ahora, te explico el por qué la pregunta, porque podemos recordar a muchos comediantes, ¿no? Capulina, Tintán, todos, que era un humor que se consumía. Blanco, ahora, muy bueno, Chespirito. Sí, y ahora ese humor ya quedó, o sea, en el stand-up es humor negro, básicamente. Mira, no es exclusivo de mexicanos el que te tengas que reír de tus desgracias. En el momento en que tú te lamentas tus desgracias, nadie te va a venir a compadecer. El punto aquí es que no te burles de la desgracia del público, ríete de tus desgracias, y la gente es como se identifica. Mi problema es lo que yo hago, yo me río de las desgracias de los personajes. Al final rebota y me burlo también de las desgracias del público. Pero creo que el humor negro nos ayuda a madurar, nos ayuda a entender las cosas, porque ya ves que dicen que a golpes es como aprendemos. Cuando decimos a golpes es que tú le puedes dar un consejo por la buena a alguien y lo va a tener que vivir. Entonces, cuando tú le recuerdas a una persona que acaba de vivir eso, yo lo viví, es cuando reaccionan, porque vamos como sonámbulos por la vida. Hay muchas cosas a tu alrededor que te afectan o te hacen feliz, pero no te das cuenta de ellas. Hasta que llegue alguien y te los dices, hey, tienes esto a un lado y no lo aprecias, ¿no? Entonces, la mejor manera, psicológicamente hablando, para que entren las cosas es a través de la risa. La risa te abre un poquito la mente, porque te dicen que si eres feliz, vives más años, ¿no? Entonces, si tú estás molesto, estás ofuscado, las palabras no entran. En cambio, si estás contento, sonriente, todo lo que te diga va a encajar, ¿no? Entonces, yo viví eso, a mí me pasa eso, a mi papá me le pasó eso. Entonces, creo que el humor negro tiene éxito porque te hace ver una realidad con humor, sin desgracias. Hay una línea muy delgada, creo que y que muchos cometen el error de utilizarlo, y a mí me tocó en algún momento cometer ese error en el área, en la otra costa, en la costa este, en donde tratas de usar el humor negro y caes en la vulgaridad, ¿no? Sí.
O sea, hay una línea muy delicada, muy delgada, donde caes en la vulgaridad y automáticamente más de la mitad de tu audiencia se ofende en ese instante y los perdiste, ¿no? Sí, es una verdad. Insisto en esta parte. Hemos hablado de la autenticidad. Si no eres auténtico, si no eres real, es muy difícil que le transmitas un humor negro. Bueno, tú y yo lo tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tal vez cruzaste esa línea de lo fino a lo vulgar. Y es lo que mucha gente nos responde. A mí me han llamado muchas radios. Oye, que dijiste esto y esto otro. Bueno, le dije. Esa persona se ofendió por alguna razón. Uno dice, el problema es de esa persona. Yo nunca dije eso en el sentido que yo lo tomó. Porque puedes ir en el automóvil, tú puedes escuchar un locutor que está diciendo alguna historia y tú estás escuchando otra historia. Entonces todo está dentro de tu percepción. Y el comediante que hace stand-up, él transmite. El punto es que le pagan un boleto y tú tienes que ir abierto. En la radio no van abiertos. Ellos prenden el radio y no pagan un centavo. Tienen la oportunidad de quitarte porque no les costó. De un teatro no te pueden levantar e irse porque ya pagaron. Entonces juegas con esa línea. Entonces yo creo que sí. Yo me he pasado, ¿no? Pero pues te sudas y ya no lo vuelvo a hacer. Tratas de mantener un límite que es muy, muy difícil, ¿no? Pero es la línea que hemos tomado por lo mismo, porque no existe un programa así en el mercado. Es el mensaje del día de hoy. La creatividad en radio, aplicarla en radio es muy importante. Preguntaba temprano también por qué hay tan pocos shows de radio. Que son, por ejemplo, hay shows nacionales que han permanecido, ya tienen muchos años en el mercado y no desaparecen. Bueno, la pregunta creo que se responde muy fácilmente porque de cierta forma son auténticos, porque de cierta forma los que han venido a hacer una copia, si no es de un show actual, es de un show que fue hace tiempo, sí, o de un show de México, que eso es lo más común, que dicen, no, allá en México están pegando estos vatos, entonces nosotros lo vamos a hacer más chingón, y esto vamos a dar un fregadazo, ¿no? Hay que ser auténticos, número uno, el consejo, número dos, creativos con la autenticidad, ¿no? Sí. Buscando siempre sorprender al auditorio. Yo creo que esa es la clave. Y tú mencionabas por qué un programa se mantiene. Dentro de mi opinión, por qué un programa se mantiene, viendo que hay varios programas nacionales muy buenos. Y yo rescato uno o dos programas, ¿no? Hay locutores muy buenos con respecto a los demás, pero muchos programas lo que hacen es algo probado. Sí, es como una canción cuando la programa. Oye, está probada, va a ser un madrazo. Igual el programa, haz esto, no te salgas de esto porque ya está probado. Entonces, ¿qué fue lo que te pasó a ti en aquella costa? ¿Cuál es el riesgo mío? Estás pisando terrenos minados. O revienta a tu favor o revienta en tu contra, ¿no? Entonces, es un riesgo, pero dentro de ese riesgo es donde vas abriendo camino. Definitivamente. Pues Toño, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes para hablar de este tema. Y antes de irnos, quiero tomar un tiempo para hablar de la creatividad en lo comercial, que creo que eso no lo hemos tocado. No hemos tocado la cuestión comercial, porque, y lo dije al principio, sí lo dije, que ahora parecen merolicos los locutores que hacen comerciales. Y yo le he hecho mucho la culpa, que tiene mucho que ver, número uno, las empresas hace mucho tiempo pagaban, por decir, el cliente mandaba a hacer el comercial y la empresa decía, ok, no sé si se lo cobraban al cliente o no, nunca me he metido en ventas o no, pero al productor o al locutor le pagaban. Por lo menos donde yo trabajé. Sí. Por lo menos donde yo trabajé, le pagaban su lana por el comercial. Entonces le echaban ganas, porque mientras más comerciales te diera el vendedor o te asignara el vendedor, pues más grande iba a llegar tu cheque. Llegó un momento donde la empresa dijo, oh, no, pues te estoy pagando por el tiempo, entonces el comercial lo estás grabando en tu tiempo porque te tengo que pagar, ¿no? Entonces ya empezaron a ser merolicos
clásicos y te daba el ejemplo de Ensenada, donde incluso son más creativos, acá le robamos menos, venga, compre con nosotros, o sea, son cosas que llaman la atención. De hecho, México es más creativo. Yo siento que la radio en México es un poquito más lenta, pero es más creativa. En eso sí hay que respetar. Tú debes recordarlo, o alguien en tu familia se debe acordar, tú eres de los Mochis. Había un señor que se llamaba Chitole Torres hace añales en Guasave. Ese señor, cuando anunciaba la hora, siempre decía: son las 12 Tecates con 3 modelos. O sea, son las 2 de la mañana con 3 minutos, ¿no? Pero ahí lleva el mensajote, la creatividad. Y ahorita tú le preguntas a alguien que escuchó a este hombre como locutor, pues te va a decir: me gustaba cómo daba la hora, aunque fuera cansado. O sea, tenía un estilo, tenía la creatividad. Hasta ahorita nadie ha repetido eso, ¿no? Ahí están los personajes como Cantinflas, Tintán, que tenían un estilo, eran originales. Y los comerciales, creo que no necesitas hacer un comercial creativo de 1 minuto. Necesitas una frase, 3 segundos. Yo recuerdo un comercial en Hanford, California, de una mueblería. Y mientras el locutor estaba jode ahí con el vengan a ver, y salía un payaso con la cara cubierta: no vayas. Era todo lo que le decía. Mira, el tipo se hizo millonario. Entonces, ¿qué te dice? O sea, eso era todo lo que decía: no vayas. No vayas. Y eso fue a partir como del 86 al 2000 más o menos. El tipo debe ser amo y señor de Fresno, ¿no? Todavía en esos tiempos. Entonces, eso te habla de la creatividad. No necesitas ser creativo por 1 minuto. Necesitas una frase que enganche. Es todo. Ahorita que mencionabas eso, había en Charleston, South Carolina, teníamos una locutora que después se salió de la radio y se fue a vender mobile homes. Y tenía un nombre medio raro el lugar de los mobile homes. Y ella empezó a hacer la publicidad. Y hicieron un comercial de 1 minuto. Entonces empezaban a ir las casas que cuestan, del cómo se llama, y ya decían el nombre. Y la casa, ¿cómo se llama? Y decían el nombre. Pero todo el comercial, el cómo se llama, y se le quedó el cómo se llama. Sí. Y la gente empezó a comprar casas en el cómo se llama. O sea, no se llamaba como se llamaba, sino era el cómo se llama. Exacto. Acabo de comprar una casa en el cómo se llama. Exacto. Esa es la clave. No necesitas, lo hablamos, quedarte la cabeza cómo te inventas un comercial. Simplemente invéntate una frase que la gente recordará siempre. Excelente. Toñito, muchísimas gracias. Mucho éxito con el show de radio. Por supuesto, lo tenemos ahí en El Patrón. Ahí sale el show de Toño cada mañana. Y al igual que muchas radios. ¿En cuántas radios estás ya? Yo siempre me preguntan, digo, como en 60, pero realmente como unas 25. No, debemos tener alrededor de 42 radios actualmente. 42 radios, sí. Excelente, pues ha crecido mucho. Nos tocó iniciar un camino en la ciudad de Los Ángeles, sí. Que ha tenido altas, bajas. Platicábamos ahorita antes de entrar al aire, siempre buscando la estabilidad emocional, y teniendo eso, pues ya lo demás viene conjunto, ¿no? Sí. Viene junto con pegado, dice mi mamá. Y pues aquí estamos nuevamente trabajando, haciendo cosas juntos, y siempre es un gusto y un placer poder platicar contigo. No, el gusto es mío, ya sabes. Nos conocemos desde años y siempre vamos a estar aquí para lo que sea, como buenos amigos. Excelente, amigo. Muchísimas gracias. Toño, José Antonio Castro en Facebook. ¿Tienes Instagram? José Antonio Castro. No tengo Instagram, no te dije temprano, no tengo tiempo. Sí, cierto. Sí, pero ahí estamos, se los debo. Saludos. A los vidrios.